Les cuento, está con nosotros la doctora Gabriela Carabeo Piso. Ella es doctora del Instituto Whitehead de Investigación Biomédica. Doctora, en verdad es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola Javier, gracias por invitarme al programa. El gusto es mío. Oye, uno sabe bien que este tipo de anuncios de repente a lo mejor se sobredimensionan porque queremos encontrar la cura al cáncer, la cura al Parkinson, la cura al Alzheimer. A ver, ¿qué es lo que encontraste y qué tanto encuentras tú que se avanza en función de lo que existía, doctora? Sí, pues nosotros, o sea, el laboratorio de hecho es de ciencia básica y se dedica esencialmente a tratar de entender qué es lo que pasa con las proteínas que forman estructuras que no son las que normalmente estarían formando. Ajá. Y resulta que estos malplegamientos en las proteínas dan origen a muchas enfermedades, de las cuales las enfermedades neurológicas es un tipo de enfermedades. Entonces, por eso nos empezamos a meter a través de esto. Todos los descubrimientos salieron realmente de un modelo de levadura, o sea, las levaduras no expresan esta proteína que es la que normalmente se agrega en el caso de Parkinson, pero nosotros lo que hacemos es que ponemos esta proteína, como gen en las levaduras y estudiamos qué es lo que pasa. Y los descubrimientos en levadura después se validan obviamente en sistemas vivos que son más relevantes, obviamente en este caso la enfermedad, y entonces lo hicimos en neuronas aquí en el laboratorio y después hubo mucho interés por parte de una fundación particular que estaba interesada en cómo mover todo esto de manera más rápida. Y entonces validamos toda esta droga en un modelo in vivo en las ratas y los resultados que hemos tenido han sido muy favorables. Entonces, por estos resultados en las ratas y por el hecho de que es una droga que en realidad ya se usa en la clínica para otras cosas, sin embargo en la clínica, es decir, es una droga que no es tóxica en sí y toda la farmacokinética de esta droga está establecida, es por lo que existe ya un interés en traducir esto a la clínica y de hecho ahora en mayo va a haber aquí en Boston una mini conferencia en donde se han invitado desde neuropatólogos a neurólogos, a gente que ha tenido experiencia en hacer ensayos clínicos y científicos, no solo de aquí del instituto, incluida yo, pero otras gentes que también han estudiado cosas de Parkinson. Y la idea es evaluar con la evidencia que tenemos ya en vivo en las ratas, estos resultados no los hemos publicado, o sea, lo que publiqué de toda la función de la calcineurina, todo esto lo publicamos el año pasado, pero ya la evaluación en vivo, esto es lo que estamos a punto de mandar el artículo para que se vaya a revisión. Y entonces estos resultados que no hemos publicado es lo que se va a discutir en esta reunión y bueno, si el panel le parece que es favorable que esto se mueva a la clínica, entonces pues ya se empezaría a pensar en unos ensayos en humanos, pero de hecho hay una asociación en Inglaterra que es el Parkinson's Disease Trust, que ya había visto nuestros resultados y que es una asociación que se encarga de probar drogas que ya están normalmente aplicadas para otros usos, pero tratar de usarlas para, por ejemplo, cosas de Parkinson, y habían visto nuestro caso y de hecho ellos están muy interesados en mover todo esto del clinical trial. Entonces, pues la idea es ahora en mayo discutir todo esto y ver si sí se mueve ya a humanos o si necesitamos más datos in vivo en las ratas para antes de que se empiece este ensayo en humanos. A ver, Gabriela, en sentido estricto, ¿de qué estaríamos hablando? De que, a ver, yo pregunto, acuérdate que tú eres la especialista, yo pregunto, de que podríamos saber sus causas, de que podríamos atacarlo, de que podríamos prevenirlo. ¿Qué es lo que encontramos en esto que ha sido en las ratas? Sí, o sea, no sería para una cuestión de prevención ni de cura. O sea, lo que hemos visto en las ratas es que detiene el deterioro que existe. Entonces, es simplemente para mitigar todos los efectos que ya están causados. Pero bueno, eso sí implicaría pues prolongar la vida y que no prolongar la vida, pero pues, sí al menos los efectos de... Sí. Oye, pero el avance es significativo. Hay enfermedades inexpugnables, me da la impresión, ¿no? El cáncer, el propio Parkinson, el Alzheimer. De repente da la impresión de que por más que ustedes están batallándole, no pueden entrar de lleno, ¿no? Pues sí, yo creo que, o sea, la maravilla en sentido, por decirlo de alguna manera, es que nosotros nos metimos a esto
usando sistemas que, digo, hemos sido muy criticados usando levaduras, porque pues, la gente dice, ¿cómo es que estudias algo que les pasa a las neuronas en una levadura? Pero la maravilla de las levaduras es que si bien nosotros evolutivamente estamos muy lejos de las levaduras, a nivel celular compartimos muchísimas del metabolismo celular. Entonces es esta similitud la que hizo que pudiéramos encontrar cosas sin pensar necesariamente en una cura, ni mucho menos, simplemente tratando de ver cómo es que funciona esta proteína, etcétera, que dio origen a todo este tipo de descubrimientos. Entonces, pues no sé, o sea, creo que el mensaje es que los descubrimientos que pueden tener mucha relevancia vienen muchas veces de los lugares más inesperados y que hay que como que estar siempre receptivos a cualquier cosa, ¿no? Oye, lo que en este sentido también se da es que si vamos a pensar que se da una especie de visto bueno, o vamos a pensar que se entre el debate otra vez, porque pues esto no es un asunto, los científicos son los científicos y esto no está plenamente confirmado, no hay ciencia, ¿no? Pero te pregunto, el hecho de que ustedes estén avanzando, tú estés en este trabajo, es un paso, si fuera así, muy importante para el siguiente paso, supongo. Sí, absolutamente. O sea, si uno entiende como la biología que está detrás y por qué están las causas y bueno, digamos, fuimos muy afortunados en el sentido de que esta droga que existe está como muy bien caracterizada, se sabe cuál es su blanco, etcétera, y sobre todo que es muy bien tolerado por los humanos, etcétera. Entonces, esto hizo que digamos, sin querer queriendo, nos pusiéramos en un lugar como muy afortunado, que es que esto se pudiera traducir rápidamente a humanos. Claro que, o sea, si bien estamos como muy esperanzados, obviamente hay varios obstáculos que hay que cubrir, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo que encontré es que efectivamente esta alza en el calcio activa en sí a esta enzima que es la calcineurina y esta hace que se desate toda una cascada de toxicidad. Y nosotros modulamos a esta enzima, o sea, sin que el calcio es el que activa la enzima, pero si nosotros directamente inhibimos a la enzima, hacemos que entonces se active una cascada de protección. Pero esta droga también, resulta que esta enzima tiene que ser activada a un cierto nivel, es decir, mucha inhibición también es malo, o sea, tanto con mucha actividad es malo como completa inhibición es malo, eso hay que tener una actividad intermedia. Sí. Entonces, por eso mismo es que es muy importante que, bueno, si bien está aprobada esta droga y todo, no es una cuestión de dar como muchas dosis, porque eso podría causar el efecto, de hecho, contraproducente. Claro. Entonces, por eso es muy importante tener una cosa que se llaman biomarcadores, es decir, cosas que podamos medir en pacientes que estén indicando que es una dosis que, o sea, que está actuando en el blanco y que no está siendo demasiada como para que cause efectos contraproducentes. Entonces, por lo mismo, sí es importante, bueno, establecer cuáles son los biomarcadores, que ya tenemos un par de pistas de cuáles podemos usar y es parte de lo que se va a discutir en esta conferencia y bueno, de llevarlo a la clínica, ¿no? Entonces, pero obviamente hay que pasar por este ensayo clínico y ya después, bueno, sería maravilloso que eso sí pudiera ayudar a la gente, porque es como el sueño de todo biólogo, que hace uno en el tubo de ensayo sí tenga una repercusión pues inmediata, ¿no? Claro. Oye, doctora Gabriela Carabeo, lo que también me imagino que con estas aplicaciones, estos tratamientos, viendo lo que haces con las ratas, te vas a dormir y a la mañana siguiente, paradójicamente, lo primero que quieres ver es qué pasó con la rata, ¿verdad? ¿O no? Pues sí, más o menos sí, es así. O sea, te levantas y uno dice, bueno, quiere ver a alguien, no, espérame, ahorita vengo, voy a ver a la rata, porque ve tú a saber lo que hayas podido avanzar en esa noche, ¿no? Sí, así es. Eso es digamos, lo que es maravilloso de la ciencia, ¿no? O sea, que es que una vez que la ciencia es como muy dura en el sentido de que siempre uno está lidiando con el fracaso constante, pero porque siempre hay que estar experimentando, etcétera, pero cuando finalmente encuentras algo, esa luz te da la adrenalina suficiente para seguirte motivando y yendo mucho más profundo. Y entonces, pues sí, es eso de querer saber y, bueno, ¿no? Oye, y en una de esas, Gabriela, la luz es pequeñita, pero en la ciencia una luz pequeñita es una gran luz, ¿no? Pues sí, en este caso sí, como decía, como que muy inesperado, digamos, al encontrar todo esto, se vio un camino como
puede ser relativamente rápido para Sí. la clínica, entonces sí sería maravilloso. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo caíste en todo eso, Gabriela Carabeo? ¿Cómo? O sea, te digo, yo, o sea, bueno, siempre me ha interesado cómo funciona el cuerpo humano, digo, desde chica, entonces por eso me metí a cuestiones de ciencias y de biología. Y bueno, de hecho, bueno, mi doctorado fue en inmunología, que irónicamente, pero y después siempre mi proyecto en el doctorado empezó como a tocar cosas de neurociencias y me empecé a interesar mucho en cuestiones de neurociencias y bueno, vine al laboratorio de Susan Lindquist porque pues ella estaba interesada en cosas de neurociencias, pero digamos desde un punto de vista muy de ciencia básica y usando modelos, si lo quieres ver así, un poco convencionales, como usando las levaduras, pero obviamente también validando todo en las neuronas. Entonces, pues, ¿qué me motivó? Pues la pura curiosidad y, bueno, y la esperanza de que cualquier cosa que uno pueda hacer pueda ayudar a la gente. Claro. Diría que los científicos empiezan en el 150% de los casos con la curiosidad por delante, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Sí, Oye, ¿eres de la Ciudad de México o de dónde eres? sí, yo soy de la Ciudad de México. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en la UNAM, soy bióloga egresada de la UNAM, fui a la Facultad de Ciencias. ¿La Facultad de Ciencias? ¿Allá en CEU? Exacto. Uh-huh. ¿Y estudiaste la preparatoria dónde? Yo fui al Colegio Madrid. Mira nomás. Con todo. Bueno, ya sabes, nos reímos de lo mismo, ¿no? Bueno, oye, el siguiente paso, el siguiente paso que viene en tu trabajo, digamos, bueno, la ciencia es, siempre hay algo nuevo que descubrir, ¿no? Y como bien dicen algunos que tú conoces, como el doctor René Drucker, si no hacemos ciencia no va a haber progreso, ¿no? Pero la gran pregunta que te hago es, después de esto, ¿qué significa? ¿Es una de las áreas de investigación que estás teniendo o hay otras áreas de investigación que estás teniendo? Sí, o sea, yo ahorita estoy de hecho terminando el postdoctorado, ¿sí? Entonces lo que ahorita estoy interesada es, a mí me gusta la cuestión de la investigación, entonces quiero quedarme en la academia, entonces de hecho ahora estoy buscando trabajo para empezar mi propio laboratorio. Oye, ¿quién lo iba a creer? No lo puedo creer, que estés buscando trabajo. Sí, aunque usted no lo crea. Sí, pues sí. Entonces, sí, o sea, esto ahorita, si sí se mueve la clínica y todo sería maravilloso, pero obviamente esto ya lo tienen que tomar, o sea, son gente que están en la clínica 100%. Sí. Entonces, pero a raíz de este proyecto han salido cosas muy interesantes que estoy interesada en como seguir explorando, que siguen teniendo que ver con cuestiones de, digamos, usando estos modelos de sinucleonopatías que incluyen el Parkinson, pero un poco para entender cómo es que funciona el sistema nervioso. Entonces, sí, o sea, mi propuesta es seguir enfocada en estudiar como todo el rol del calcio en la actividad celular, tanto en los estados normales como en los estados enfermos. Y han salido cosas como muy interesantes a raíz de este proyecto, muchas otras de las que no están directamente involucradas con algo en la clínica, pero que bueno, pues mi plan es como seguir estudiando eso. Oye, déjame preguntarte algo que quizás te pueda parecer obvio, pero ¿cómo es que se nos mete el calcio al cuerpo? Pues resulta que, o sea, uno conoce el calcio como que es muy importante que esté en la leche y los huesos, etcétera, ¿no? Pero resulta que el calcio es uno de los elementos más importantes con el cual las células se comunican y se comunican a nivel intracelular. O sea, cuando una célula se estimula, y ya sea una célula, por ejemplo, de corazón o una neurona o lo que sea, viene un estímulo afuera y hay receptores en la membrana y cuando causa un estímulo, dependiendo del estímulo que sea, pero normalmente el calcio se puede meter de afuera para adentro o se puede liberar, las células adentro tienen reservorios de calcio en donde está como todo secuestrado. Y entonces un estímulo también puede liberar ese calcio a nivel del intracelular. Y lo que pasa entonces es que hay mucho calcio adentro de las células, en lo que es el citoplasma, digamos. Y esta elevación en el calcio hace que se activen muchas proteínas y entonces que la célula tenga una respuesta. Por ejemplo, en el caso de una célula del sistema inmune, la entrada de calcio hace que, por ejemplo, las células produzcan anticuerpos en el caso de que haya una infección, por ejemplo, o en el caso de las neuronas, que haya transmisión nerviosa, o en el caso, por ejemplo, de células del corazón, las oleadas de calcio hacen que, por ejemplo, las células se contraccionen, ¿no? Y que el corazón funcione así. Pero el calcio es tan importante que es desde el momento en que somos concebidos, o sea, cuando un espermatozoide y un óvulo se juntan,
son una serie de oleadas en el calcio intracelular, o sea, dentro de las celulitas, este calcio que sube hace que se empiecen a producir una serie de divisiones y que dé lugar, por ejemplo, a los embriones. Entonces, lo que quiero decir es que este calcio, que está regulado desde que entre a las células o que las células de adentro lo liberen, hace que las células prácticamente funcionen como deben de funcionar. Digo, hay otros elementos que hacen que las células funcionen, pero el calcio es muy importante. Entonces, como hace que se causen respuestas, pues por lo mismo es importante que una vez que uno tiene una respuesta, pues que la respuesta se apague. Entonces las células tienen mecanismos que hacen que se secuestre nuevamente ese calcio para que ya no exista en el citoplasma. Pero cuando ese calcio empieza a elevarse así como mucho y las células ya no lo pueden secuestrar, entonces lo que sucede es que entonces le empiezan a hacer como unas reacciones como crónicas, y estas reacciones crónicas conllevan a un proceso que se llama apoptosis, que es que es literalmente que se suicidan las células, es como muerte celular. Ajá. Oye, en todo este proceso me imagino que esta idea de que, un poco en broma y en serio, de que pueda seguir con esto, es una pena decirlo, pero supongo que has de pensar que esto que has avanzado con un grupo, con un equipo, que tú misma has investigado, regresar a México es contracorriente, no tiene sentido, y no lo digo en un tono fatalista, sino en un tono pues de tu misma posibilidad de mayor crecimiento y de beneficio de los seres humanos por lo que haces. Bueno, pues de hecho, irónicamente, mi pareja es norteamericano y digo, ahora tenemos un hijo, pero de cualquier manera sí vimos de volver a México porque, bueno, por varias razones mi familia todavía está allá, etcétera. O sea, una opción era ir a México, obviamente son distintas, como tú lo dijiste, las condiciones de hacer ciencia, etcétera, pero sí vimos la posibilidad de ir y de hecho sí mandé mis papeles a fisiología celular y nos dijeron que no porque no cumplíamos el requisito de la edad. ¡Wow! Entonces, a ver, oye, perdón que te diga, ¿y te puedo preguntar cuántos años tienes? 40. Entonces, ¿qué resulta? ¿Que eres chiquita o qué? No, resulta que soy una anciana. No, hombre, pero por Dios, Gabriela, eso sí que no. Bromeando, estas fueron las palabras. Y de hecho escribí un email diciendo que no podía creer que los criterios de aceptación estuvieran basados en si tienes, porque aparentemente ahora los cambiaron. Y esto no fue, o sea, una vez fui a San Luis Potosí a dar una plática a un congreso y me dijeron, también me invitaron a que aplicara a varios lugares y en ese entonces la edad mínima me parece que era 39 años, no me acuerdo, y metí mis papeles justo cuando cumplía 39, entonces que no se podía y ahora que habían cambiado los criterios, entonces la edad máxima para las mujeres en fisiología celular, por ejemplo, no sé en otros institutos, pero era 39 años y para los hombres era 37, mi pareja tiene 38 y bueno, yo acabo de cumplir 40, pero entonces pues no, que estábamos muy viejos y entonces no. Oye, no sé qué edad tenga tu hijo, pero pues velo inscribiendo, ¿no? No vaya a ser la de malas. No, mi hijo tiene un año, 3 meses. Oye, a ver, déjame plantearte dos asuntos finales. Primero, se están haciendo cosas interesantes en materia de oncología en San Luis Potosí, ¿no? ¿De oncología? De varios temas, pero hay un gran desarrollo en términos por lo menos hospitalario, de investigación en San Luis Potosí, ¿no? Entiendo. Sí, de hecho tengo un par de muy buenos amigos ahí, Ernesto, Cano e Irene, que están ahí, tienen un laboratorio, entonces no hemos visto en otros lugares, la verdad es que también es difícil, dado que mi pareja es norteamericana, pues también para él es como... Sí, hay que ver cómo hacerle, ¿no? Exacto, hay que conciliar a los dos y él también está en ciencia, entonces, bueno. Entre científicos te veas, Gabriela. A ver, ¿vas a regresar a México, no? ¿Quién sabe? Pues no, porque si no tengo trabajo, pues ¿cómo voy a necesitar? ¿A qué vienes, verdad? Pues sí, exactamente. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas fuera? Pues llevo muchos años porque, me vine a Estados Unidos, me gané la beca Fulbright y fui a Johns Hopkins, mi doctorado, y eso fueron 7 años. Y después vine aquí al Whitehead en el MIT, ¿sí? Llevo 7 años también, entonces ya llevo un rato aquí. Sí. ¿Ya tienes la nacionalidad o no? No, yo seré mexicana hasta la muerte. Oye, Gabriela, ¿sabes qué? Vamos a hacer un spot publicitario después de lo que acabas de decir. O sea, porque ya sabes, ahora andamos en las cosas que andan pasando en el país, como que todo el mundo andamos, bueno, no es mi caso, pero se anda renegando. Mira, si no consigues chamba, yo te garantizo que nosotros te contratamos de colaboradora y algo te metes a la semana.
Bueno, ponte, quién sabe. Bueno, oye, en verdad ha sido un gusto. Leímos tu currículum, vimos lo que hiciste y en lo personal a mí me emociona mucho. A lo mejor es por un gran tiempo que estuve trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana. Empecé a conocer a los científicos de cerca, a los de ciencias exactas y a los que ustedes no quieren mucho, que son los de ciencias sociales. Y me parece que bueno, ojalá haya, que nos escuchen y ojalá se abra este espacio. Digo, si yo fuera gobierno, hasta haría un laboratorio y diría cómo lo hacemos y a ver, entrémosle y a quién contratamos, porque es un asunto que además cada vez es mayor el número de casos de Parkinson en el mundo. Sí, sí, bueno, o sea, de las enfermedades neurológicas es la segunda más común, o sea, la primera es Alzheimer y la segunda es Parkinson, pero eso representa el 2% de la población mundial, que es un chorrísimo, y entre más se prolonga la edad, o sea, entre más, por ejemplo, enfermedades como el cáncer o otro tipo de enfermedades por ejemplo, en el caso de nuestro país, enfermedades infecciosas, etcétera, que son quizás más comunes, entre más haya control y se prolongue la edad, pues obviamente más se están viendo este tipo de enfermedades que sí están asociadas con la edad, ¿no? O sea, la edad típica de Parkinson es de 65 años, pero esos son en casos esporádicos, pero hay casos que sí están involucrados a mutaciones genéticas que incluso se manifiestan mucho antes, ¿no? Desde incluso de los 30, etcétera. Entonces, sí, ya se empieza a volver un problema grave. Muy terrible. Claro, oye, y además es durísima la enfermedad, ¿no? O sea, uno alcanza a ver, yo conozco familiares, en fin, es una enfermedad durísima, ¿no? Es una enfermedad que te saca de ti mismo materialmente, ¿no? Pues sí, es muy terrible porque además te vuelves dependiente de los que están alrededor tuyo, deja tú el deterioro que existe para la persona, que sí es muy terrible, pero además pues también afecta directamente a la familia que está alrededor porque no pueden ser autosuficientes, hay muchas cosas que se empiezan a deteriorar y entonces dependes mucho de la otra familia, entonces se vuelve algo pues sí muy pesado en general. Sí, en general. Y supongo que bueno, digamos, este caso que fue muy emblemático, ¿no? De Michael Fox, que desde muy joven lo atrapó el Parkinson, ¿no? Sí, creo que, no esto, habría que cerciorarlo, pero alguien había dicho que sí, porque resulta que el Parkinson, existen causas genéticas, pero son muy, muy pocas. En general se dice que son casos esporádicos, o sea, como que no sabemos bien exactamente cuál es la causa. Pero hay una serie de sustancias que se encuentran, digamos, en el ambiente que sí conllevan a casos de Parkinson y una de estas sustancias es el que se llama el MPTP, lo que sea. Y se descubrió porque en gente en drogadictos, y esto fue en una corte en San Francisco que se estaban inyectando heroína o lo que sea, empezaron a ver que les daba Parkinson y la heroína no da Parkinson y lo que encontraron es que la heroína estaba mezclada con este agente químico. Entonces eso sí, si te da, con este agente químico te da fulminante y enseguida. Entonces alguien había comentado que quizás esa era la razón, pero no sé, mejor no digo nada. Sí, está hablando la científica abusada. Exacto. Oye, a ver, por último, en lo que tú sabes, si una persona adquiere el Parkinson, que generalmente no será arriba de los 50, 60 años, ese es más o menos promedio, te pregunto, ¿cuánto tiempo dura con vida? ¿Hay alguna medición en este sentido? O sea, no el beneficio, pero, o sea, en general sí pueden vivir, o sea, las gentes, o sea, sí existen obviamente las cuestiones motoras, que es lo más inmediato del... ¿no? Pero bueno, o sea, si la gente está cuidada bien, pueden, hasta donde yo sé, pues vivir hasta 15 años o incluso más, ¿no? Mientras estén cuidados. Evidentemente, o sea, los primeros síntomas, de hecho, los primeros síntomas ya está como muy discutido porque parece ser que desde antes de que existan todas estas cuestiones motoras, existen cosas que son muy como... O sea, que uno no pensaría que están asociados con Parkinson, pero hay mucha gente que ya está tratando de ponerlos estos como parte de los síntomas. Por ejemplo, cuestiones de constipación o cuestiones olfativas, o sea, las gentes que sufren de Parkinson no pueden distinguir entre ciertos olores o también no pueden dormir bien, o sea, hay una serie de cosas, pero todas estas cosas, digamos, si alguien no tiene muy buen sentido del olfato o no puede dormir bien, no quiere decir que le vaya a dar Parkinson, por eso es que han sido como muy debatidas, pero lo que sí está muy claro es que las gentes que presentan Parkinson han tenido todos estos síntomas años antes de que se manifieste
manifiesta en las cuestiones motoras. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que es como un deterioro que empieza, como a través de los años y que pues empieza a acumular, ¿no? Entonces, después de las cuestiones motoras ya empieza a haber como un deterioro claro a nivel de, por ejemplo, cuestiones de memoria o actividades cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso largo, pero en general la gente, si es tratada, pues sí puede vivir relativamente, digamos, varios años después. Yo no soy una doctora en términos de la clínica, pero eso es lo que entiendo. A ver, nomás déjame por preguntarte, ¿te fue bien en biología en la UNAM? Pues sí me dieron mi Gabino Barrera, ¿cómo no? Ah, ¿ganaste la Gabino Barrera? Sí. Mira nomás, oye, eso sí. Bueno, oye, no te enojes conmigo, pero también la ganó el Mosh, ¿eh? ¿Pero le dieron mención honorífica en su tesis de licenciatura? No. Pues ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Oye, Gabriela, pues la verdad que es un gusto. Te lo juro que seguimos desde que empecé yo a saber del tema. Y sobre todo, pues te da gusto también, perdóname, que seas de la UNAM, que se desarrolle la ciencia. Ojalá se pueda hacer algo. Y ya te digo, si en algún momento dado ya estás contra las cuerdas, pues nos hablas y te hacemos nuestra colaboradora. Bueno, Muchas gracias por tomar la llamada. Bueno, mil gracias, Javier, por invitarme al programa y gracias por esta platiquita. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Bueno, ¿qué? Hacemos la ola por Gabriela, ¿no? O sea, si usted se da cuenta, yo le quisiera pedir que nos escuchan en la República Mexicana, la verdad. A ver, usted escuchó a esta mujer que tiene 40 años. Dijo, está desarrollando una de las investigaciones más importantes a nivel mundial, investigaciones sobre el Parkinson. Resulta que ella pide participar en el área aquí en México y le dicen que ya tiene 40 años y que nomás se acepta hasta los 39 en fisiología. Digo, por Dios, ¿en dónde andamos, hombre? Señores del CONACYT, a ver, no solamente del CONACYT, diría yo, de los institutos de investigaciones en esta materia, echémoslo para adelante, empujemos. Esto es lo que nos hace diferentes a veces. Y yo creo que, yo sabía de Gabriela de tiempo atrás, pero no sabía, la verdad, esta gratísima conversación que hemos sostenido. Y bueno, es en serio. Si no la quieren, bueno, a ver cómo le hacemos si la metemos de colaboradora aquí, en donde la podamos meter. Y sobre todo, yo diría, autoridades que tienen que ver con el rumbo de la investigación, y Ceneval, todos estos, volteemos a ver un caso como este. Volteemos a ver un caso como este. Porque al final le digo, bueno, ¿qué te vas a sacar por allá? No, yo soy mexicana y yo voy a ser mexicana hasta la muerte y aquí, y voy de regreso. Pero pues ayudemos a que regresen. Fíjese, en mayo se va a discutir si el estudio que ella está haciendo, la investigación científica en el Whitehead, allá en el Whitehead, dije bien, allá en Boston, si esta investigación está logrando en un primer momento la posibilidad de detener en su desarrollo el Parkinson, a través de lo que ella nos dijo, que algunas cosas sí son medio terrenales y otras sí son estrictamente científicas. Bueno, ha sido un gratisísimo hallazgo. Ya sabíamos que lo íbamos a encontrar, pero resultó mejor el hallazgo de lo que imaginábamos.